A continuación, en Otra Mirada, presentamos Punto de Vista. Punto de Vista. Con Nicolás Lynch. Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, acá en el primer programa de Otra Mirada. Así es, bueno, contentos todos. Así es, comenzando el programa y dijimos un poquito más de lo que era Otra Mirada. Tú que eres el director de Otra Mirada, ¿nos puedes dar alguna señal más para que la gente conozca este colectivo de reflexión política? Bueno, es un colectivo, efectivamente, como lo han señalado ustedes, Otra Mirada, que lo que busca es el análisis, la reflexión, la elaboración de políticas públicas alternativas a este pensamiento único que hemos tenido en los últimos 20 o 25 años en el Perú y en América Latina, ¿no? ¿Quiénes integran el colectivo? Bueno, nuestro presidente es el ingeniero Salomón Lerner Guitis, y tenemos en el comité directivo a Cecilia Israel, a Manuel Damer, a Pedro Franque, a Carlos Monge, a Eduardo Bayón, a Francisco Durán, a Carlos Bedoya, el que habla. En fin, no sé, seguramente se me olvida alguien, ¿no? Bueno, todas las semanas, pues todos los días, ¿no? A través del Infodiario salen las reflexiones de Otra Mirada, y en este tercer bloque de Otra Mirada Radio siempre vamos a tener la columna editorial de Otra Mirada que sale todos los jueves, y en esta ocasión pues estamos 6 de abril, cumplimos 21 años del golpe de Estado fujimorista y vamos a escucharte. Sí, quizás me haya faltado agregar a lo que caracteriza a Otra Mirada, que es promover el debate, ¿no? En el Perú nos hemos acostumbrado a aceptar algunas ideas, algunos hechos como dados. Se han naturalizado algunas ideas, como que crecieran cual fruta en los árboles. Y nosotros creemos que hay que intercambiar puntos de vista. Por eso nuestro afán polémico en la coyuntura política, por eso nuestro afán polémico también en políticas públicas. Publicamos un suplemento todos los fines de mes, los últimos sábados de mes, 8 páginas en La República, donde se plantea un problema y se dice cómo podría ser desde un punto de vista progresista, de centro-izquierda, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Ahora, yendo al tema, que yo creo es muy demostrativo e influyente de lo que pasa hoy en el Perú. El recuerdo del golpe de Estado del 5 de abril y su grave daño a la democracia, como dice nuestro editorial. Lo primero es que fue un golpe de Estado. La gente suele olvidarse de eso. El mayor crimen que un ciudadano puede cometer contra el Estado, romper el orden constitucional, ¿no? El 5 de abril se echó por la borda la Constitución de 1979, el último acuerdo de paz entre los peruanos. Las constituciones se dividen en dos: las que son un acuerdo de paz y las que son una declaración de guerra. ¿Y esta es una declaración de guerra? Contra el pueblo, claro que sí. La de 1993, ¿no? Que fue hecha producto de un golpe. Aquí hay un engaño de algunos analistas. Dicen la del 79 también fue hecha por un gobierno autoritario. Sí, pero para irse del poder. La del 93 fue hecha para quedarse en el poder. O sea, las flechas de tránsito estaban en sentido contrario en las dos constituciones. Por eso, la verdadera constitución del Perú es la de 1979, ¿no? Tenemos que vivir desafortunadamente en estas condiciones de precariedad democrática con un texto viciado de origen, ¿no? Pero al mismo tiempo hay que recordar los latrocinios del régimen de Fujimori, de la dictadura de Fujimori. Primero, la persecución a los partidos políticos, ¿no? Casi cualquiera que hiciera política de centro, derecha, izquierda era considerado terrorista, ¿no? Y el elogio a los llamados independientes, que no era otra forma sino de alejar a los ciudadanos de la política. Recordemos que se cerró el Congreso. Se maltrató al Poder Judicial interviniéndolo, ¿no? Con una comisión ad hoc. Imagínense ahora que nos quejamos cuando alguien opina sobre lo que dice un juez. En la época era control directo desde Palacio. Se cerraron los 12 gobiernos regionales que existían en ese momento. O sea, hubieron 12 mini golpes regionales también, ¿no? Se expulsó a más de 100 diplomáticos del servicio. Se maltrató a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas con cúpulas corruptas, que están presas por sus crímenes, además. No es un exceso de verbo de nuestra parte, ¿no? Recordemos la persecución contra los opositores políticos por parte de los servicios de inteligencia, las ejecuciones extrajudiciales, las torturas por grupos como Colina. Recordemos la compra de la línea editorial de algunos medios de comunicación,
los diarios chicha, hechos para difamar a los opositores, ¿no? Además, un tema por el cual Fujimori y Montesinos van a ir a juicio en unos días, ¿no? Recordemos los fraudes electorales masivos del 93. El 93 fue un horror, ¿no? El doctor Chávez Molina escribió 3 tomos detallando cómo se cambiaron los resultados del referéndum que aprobó justamente, entre comillas, la Constitución del 93. El fraude, en especial para el Congreso, ¿no? El año 95. El fraude frente al cual se levantó el país el año 2000, ¿no? Y por último, ¿cómo nos dejaron la economía? Modelo neoliberal incluido, dejaron una economía sin crecimiento y en crisis, ¿no? Más allá de las críticas que le podamos hacer al propio modelo que no produce trabajo para los peruanos, ¿no? Como nos hemos encargado en otra mirada de remarcarlo muchas veces, ¿no? Sin embargo, lo curioso es que no ha sido pues suficiente todo este esfuerzo para recordar, porque 12 años después, ¿no? Se ha armado una campaña por indultar al dictador y regresarlo a la arena política. Se le pretende tratar como expresidente, cuando solo fue expresidente entre el 28 de julio de 1990 y el 5 de abril de 1992. Y se supone que como expresidente, entre comillas, ¿no? Situación que borró por su conducta posterior, merecería consideraciones, cuando ya las tiene pues en su cárcel de lujo, ahí en ese cuartel policial en que está, cuando debería estar en una cárcel común y corriente, ¿no? Y digo, todo esto sucede a pesar de que se ha derrumbado la imagen del Fujimori al borde de la muerte, ¿no? Hay un informe médico oficial que dice que no tiene cáncer, que está deprimido. Bueno, ¿qué preso no está deprimido? No lo van a indultar porque está triste, ¿no es cierto? No, hay cantidad de gente que ha muerto pidiendo indulto, ¿no? Pero, claro, tú nos estás colocando todo lo que dejó el Fujimori, lo que ocasionó el Fujimorismo en tema económico, en tema de derechos humanos, en tema de participación política y una serie de cosas. Pero en este momento podemos hablar de que todavía estamos fujimorizados. El APA está fujimorizada, los medios de comunicación siguen fujimorizados, tenemos la Constitución fujimorista vigente, se intenta, digamos, imponer esta represión contra la protesta social como una herencia del fujimorismo, como que continúe eso. O sea, hay como cosas que se quieren, sobre todo la bancada fujimorista y los representantes políticos del fujimorismo actual, quieren imponer ese tipo de cosas, como que el 5 de abril siga vigente. Así es, yo creo que esto tiene su raíz inmediata, más allá de las consideraciones históricas, en que la transición a la democracia de hace 12 años no fue pues una transición completa, apostó más a la continuidad institucional y administrativa que a la ruptura con el régimen anterior, ¿no? Que nos hubiera llevado, como quiso en algún momento Paniagua, pero parece que no pudo, a una reforma constitucional por lo menos, que nos hubiera llevado a cambios en el propio modelo neoliberal que no se produjeron, que nos hubiera llevado pues a promover el fortalecimiento de los partidos, formas de participación democrática que tampoco existen. O sea, hemos pasado de una dictadura, como era el régimen de Fujimori y Montesinos, a una democracia precaria, ¿no? Y la tarea nuestra es superar esa democracia precaria. Claro, esta campaña por el indulto se aprovecha de ese terreno continuista que nos dejó desafortunadamente la transición de hace 12 años. Por eso han podido fujimorizar, no diría todo el espectro político, pero sí parte de él, ¿no? Lo que algún periodista por ahí ha llamado con felicidad, creo, la derecha bruta y achorada, ¿no? O sea, efectivamente, hay en estos momentos gente que se comporta a patadas en la política, ¿no? Que se comporta con descaro en la política, que se comporta cínicamente en la política, ¿no? Que no le importan las reglas del juego democrático y que lo que predica es palo para el pueblo cuando se moviliza por sus derechos, ¿no? Una situación, por lo demás, que cada vez se convierte en extraña en América Latina, ¿no? Donde los tiempos han cambiado, donde la participación política se promueve y, lo más importante, la movilización social ya no se penaliza, ¿no? Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Carlos Alberto. Quizás una cosa importante sería ver, digamos, no tanto el ejercicio de recordar hacia atrás, ¿no? Sino ahora, en el presente, ¿tú qué crees cuáles serían las lecciones, o digamos, cuál es el papel de la Constitución del 93 en este Perú actual, ¿no? Bueno, hay que recordar para no repetir, ¿no? Es siempre importante, creo yo.
Ahora, claro, el papel de la Constitución en la situación actual es una contradicción en sí misma, porque tenemos una Constitución de carácter autoritario que se hizo para darle base legal a una dictadura en un régimen democrático, ¿no? Entonces hay una contradicción en los hechos, ¿no? Y hay necesidad, pues indudablemente, de acuerdo a mi punto de vista, hemos incluso sacado suplementos al respecto, de entrar a un proceso de reforma constitucional. ¿Una asamblea constituyente? Eso debe de verse de acuerdo a la coyuntura. Por la vía del Congreso parece ser muy difícil, que sería lo más sano para el país, lo menos traumático, o una asamblea constituyente. Pero el tema de fondo no es tanto el medio, sino la necesidad de un nuevo contrato social en el país. El actual arreglo, entre comillas, que existe, el actual arreglo neoliberal, tiene a un 70% de los peruanos en la informalidad. Solo le da trabajo decente a un 21% de los peruanos. Cuando dicen la desocupación es nada más 7 u 8%, porque no toman en cuenta el trabajo informal, que es 70%. Claro, pues, sí. ¿No? Entonces, imagínate un modelo que solo le da trabajo a 21%, ¿no? Donde media docena o 8 o 10 empresas tienen el oligopolio de las principales actividades económicas. Eso indudablemente pues que va a un choque, ¿no? Eso es herencia del fujimorismo y bueno, queda como conclusión de esta columna que es necesario desfujimorizar todavía lo que está bastante fujimorizado. Hay una campaña de pedagogía política indispensable sobre el tema, donde recordamos y donde asumimos también cómo se ha fujimorizado la política para evitar el indulto a Alberto Fujimori, ¿no? Que sería una tragedia para el Perú, ¿no? Bien, Nicolás, muchas gracias por esta columna que nos va a acompañar todos los sábados. Vamos a tener que hacer una pausa y tras la pausa está con nosotros el dramaturgo Eduardo Adriancén para conversar un poco de la oferta cultural que hay en Lima. Volvemos. Otra mirada. En San Borja. 91.1 FM. Por cada kilómetro en Lima hay 28 empresas con rutas superpuestas. Todas compiten por un solo pasajero. Otra mirada. Otra mirada en transporte. Otra mirada. Otra mirada en San Borja. 91.1 FM. Estamos en radio y también en web www.otramirada.pe. Entrevistas, análisis y más. Otra mirada.pe.